Del viernes pasado a aquí ha habido muchos temas y motivos para reflexionar en este espacio. Pero tengo que reconocer que yo también me canso de hablar de lo mismo. Más allá de lo terapéutico que es soltar lastre y contar el malestar que produce un statu quo en el que hay muchos dirigentes, pero que no son ni de lejos los más aptos, más allá de eso me canso de repetir los mismos nombres. Los mismos nombres, las mismas mentiras, la misma trampa en todo. Esa manipulación soez de la realidad para que toda crítica quede sin efecto. Este maniqueísmo que nos ha cerrado la puerta a expresarnos libremente y que nos obliga como sociedad a hablar de tapadillo en los grupos de amigos. Nos sentimos observados y juzgados, y solo dejamos salir a la fiera que crece en nuestro interior en las redes sociales, amparados por un anonimato falso y artificial. Ese sitio en el que nosotros nos ponemos el nombre, en el que creamos una identidad ficticia, y al que le tenemos tanto miedo porque chinos y rusos nos escuchan. Otra dicotomía esquizoparanoide. Empiezo esta reflexión así porque me resisto a hablar, al menos esta semana, del caso del fiscal general del Estado, y quiero dejar que haya emitida una sentencia. Iba a decir dictada, pero me aterra. Me aterra lo que pasará y lo que se dirá. Sea cual sea el veredicto, nuestro sistema judicial quedará tocado para siempre. Necesitaremos una auténtica hecatombe, una catarsis de la justicia en su conjunto para volver a confiar en la independencia de jueces y fiscales. Sánchez se ha esmerado en ello. Este gobierno se ha esmerado en ello. Cada vez veo más cerca el momento en que fundamentos básicos, tocantes a los mismos cimientos de nuestra democracia, se pongan en duda y terminen siendo dirimidos en tribunales con la certeza tozuda de que digan lo que digan, no solucionaremos nada. Me temo que en 2027, sobre todo si este gobierno no ve posibilidades de ganar las elecciones, de orquestar una victoria o de controlar el resultado, será reticente a convocar elecciones. La mecha está tendida y quieren que se prenda. Como ves, mi ánimo en esto no es el más positivo. No hay motivos para ello. Cuando las declaraciones de nuestros dirigentes, en lugar de prudentes y medidas, celebran donde no hay nada que celebrar, están claramente dirigidas a crear un clima que incline la balanza a su favor, y a que haya protestas y alteraciones de la paz social si no se cumplen sus pronósticos. Digo pronósticos donde debí decir deseos. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Ahora lo veo. En las últimas semanas me he acordado mucho de lo que decía uno de los conserjes de la universidad en la que estudié. Fue a finales del pasado siglo o principios del presente, que en una ocasión me dijo este hombre: nos están individualizando, nos aíslan a unos de otros, rompiendo incluso la comunicación de las familias, así seremos más manejables. Me pareció muy pesimista, casi apocalíptico, pero su explicación, como los años han ido demostrando, era muy acertada. Él, por entonces, culpaba a la televisión. Aquel conserje no tenía nada en contra del medio de comunicación, se refería al electrodoméstico. Recordaba que años atrás las familias se reunían para escuchar la radio y charlar de lo que ocurría en el mundo, en el pequeño del día a día de cada uno y en el grande de economía, de guerras, de gobiernos. Después llegó la tele y la gente empezó a hablar menos. Cuando el aparato se coló en las comidas y cenas familiares empezamos a desconocer qué pasaba en la vida de los que estaban a nuestro lado. Cuando cada uno tuvo su televisión en su cuarto, la división empezó a ser física. Le conocí en una época en la que el teléfono móvil no era algo que tuviera todo el mundo, en aquellos años en los que te regalaban uno por salir a la calle o juntando las tapas de los yogures. No eran dispositivos inteligentes. Y ahora sabemos que nosotros tampoco. De esta forma perdimos el contacto con el grupo. La familia es un conjunto de convivientes que cada vez saben menos los unos de los otros. Ya no es necesario encerrarse en una habitación para estar aislados, basta con asomarse a la pantalla del teléfono para que Internet y la luz LED hagan su magia. No vemos a nadie, no escuchamos a nadie, y hemos empezado a olvidar mucho y a muchos. Cada uno tenemos nuestro dispositivo, nuestras cuentas, nuestra cámara, nuestra forma de ver el mundo. Vivimos pendientes de la aprobación de otros o de la crítica, provocación suficiente para iniciar una guerra de comentarios. Hemos aprendido a bloquear a quien piensa diferente, limitando nuestra capacidad de tolerancia y de comprensión. Hacemos nuestro mundo cada vez más pequeño e ignoramos mucho más de lo que sabemos, porque los algoritmos nos dan nuestra dosis de realidad elegida en cantidades exageradas. Las hojas de papel de un libro pueden cortar las yemas de los dedos, pero la verdad del móvil desgarra las mentes y el espíritu gregario del ser humano. Hemos perdido la fuerza del colectivo, la capacidad de defender los asuntos en grupo, de ganar las batallas de una en una. Vivimos en un tsunami de causas que ocupan todo nuestro tiempo.
Y mientras nos preocupa el cambio climático, el acoso escolar, la violencia de género, el precio de la vivienda, la intolerancia, el racismo, la inmigración, la ocupación, el conflicto Israel-Palestina, la ocupación rusa de Ucrania, la enfermedad mental, el suicidio, la inteligencia artificial, las llamadas de telemarketing, las estafas telefónicas, la tasa del agua, los incendios, las inundaciones, la transhumancia, el precio de los huevos y un etcétera eterno, no atendemos a nada. Y nos roban nuestros derechos. En un año te lo vuelvo a recordar. Y te felicitaré por vivir en el Día de la Marmota.